El título del diario Página 12 me gusta, promesa cero, de pobreza cero a promesa cero. Las propias cifras de la Universidad Católica, que el PRO usaba antes de llegar al gobierno, muestran que las políticas oficiales hicieron saltar la pobreza más de 5 puntos en el tercer trimestre. Ya son 13.600.000 personas, 2.180.000 personas más que hace un año, y muchas más que cuando asumió Macri con la promesa de pobreza cero. Y bueno, ya los números de la pobreza están claros. Los pobres están muy visibilizados, están en la boca de todos los pobres, de los comunicadores. Hasta en algunos casos hay un discurso donde se romantiza hasta la pobreza, ¿no? Se la da como un mérito, ¿no? La lucha, la épica de ser pobre. Y los medios de comunicación también trabajan mucho el sentido común de eso. Algún día habría que profundizar sobre eso. Habría que profundizar sobre eso. Estamos en contacto con Hernán Letcher, que es el director del Centro de Economía Política Argentina. Hace unos estudios realmente extraordinarios, yo les recomiendo. Casi diario. Es un trabajo que no es ni bueno ni malo el trabajo que hace Hernán Letcher. Es un trabajo que es imprescindible, casi sobre lo que está sucediendo. Día a día sobre cada uno de los parámetros, de los valores de la situación económica y social de la Argentina. El CEPA tiene un trabajo muy pero muy bien documentado. Además, Hernán es concejal, es representante de los vecinos de la localidad de San Martín, del partido de San Martín, uno de los partidos emblemáticos de la zona norte del Gran Buenos Aires, un partido muy pero muy industrial, digamos. Es casi, podemos decir, que la cuna del conurbano industrial, junto con Lanús, junto con Avellaneda y La Matanza. Hernán, buen día. Aquí estamos en la mañana de Radio del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno. Gracias por la presentación. No, por favor, es lo que te mereces vos y tus compañeras y compañeros de trabajo. Hernán, a ver, la pobreza más o menos está como medida y demás, pero me gustaría que hablemos de lo que está invisibilizado, que es la contracara, que es la riqueza. ¿Qué pasó en términos de riqueza en los últimos 3 años? Bueno, vos tenés un proceso de concentración, hacia finales de 2015, en términos de desigualdad entre el decil 10, que es el decil de mayores ingresos, y el decil 1, tenías aproximadamente una diferencia de unos 19 puntos. Hoy lo tenés en 22 al segundo trimestre de este año, se aumentó al menos 3 puntos al segundo trimestre. Hago la aclaración porque en realidad la pobreza que acaba de publicar la UCA es al tercer trimestre, y esto es una diferencia sensible habida cuenta de que ese trimestre y el que estamos recorriendo hoy son los 2 peores trimestres del año, con lo cual, eso que yo acabo de decir, que es del 22 o de 22 veces de diferencia entre aquellos que más ganan y menos ganan, probablemente esté cerca de 25, 26, tal vez por encima de esos valores. Es decir, hay un proceso de incremento de la desigualdad muy sensible. Este dato que yo estoy mencionando tiene una limitación importante, que es que se divide en deciles. El decil es el 10%, o sea, es la población dividida en 10 segmentos iguales. Sí. El problema es que dentro del decil 10, que es el de mayores ingresos, y tenés el 1% de la población que probablemente lleve la amplia mayoría de los ingresos, que no es un problema solo argentino, pero que en la Argentina... Estamos hablando de un 1% de la población, estamos hablando de quizás 4 millones, 5 millones de ciudadanos, que son esos los que llenan los aviones, los que viajan a Punta del Este, los que llenan los restaurantes, eso sería. Claro, 4 millones de personas dentro del primer decil, pero en realidad estamos hablando de 400 o 500 mil que, digamos, que incluso le sacan un diferencial a los 3 millones y medio que forman parte del mismo decil, digamos. Claro. Digo, es un proceso de concentración que hoy tenemos una gran limitación. En el marco de todas las promesas que también el gobierno había hecho, una de las cosas que dijo era esta cuestión de la transparencia. Ustedes se acuerdan que criticó mucho al INDEC. Bueno, el INDEC no publica, o publica 6 meses después, los datos de la EPH. Te da un informe y te dice, bueno, esto es los datos de desigualdad. Ahora yo no los puedo chequear. Los puedo chequear 6 meses después. Con lo cual, y no puedo ver cuál es el decil, el decil 1, no puedo ver cuánto creció o cuánto bajó su ingreso. Hasta
digamos, tengo un atraso de prácticamente entre Hernán, 6 meses y 9 meses. Hernán, estamos conversando con el director del Centro de Economía Política Argentina. Si tenemos que hacer un ranking, un top 3 ya sabemos, las personas, la clase media baja la está pasando muy mal, los que viven de un ingreso fijo la están pasando muy mal, la clase media está empezando a bajar sus escaloncitos, ya se está percibiendo por caso migración de educación privada a educación pública, ya incluso hasta los medios oficialistas están detectando ese fenómeno. Pero si tenés que establecer un top 3, un ranking de los sectores ganadores, a ver, yo imagino, ahí estarán los bancos, agronegocios, ¿quiénes más? En orden diría que en primer lugar están las empresas de servicios. En segundo y tercero el agro y los bancos. O el negocio financiero, que es un poco más amplio que los bancos. Ese sería definitivamente el podio. No sé si hay otro sector ganador, digamos. ¿Minería, Hernán? ¿Qué tal? Buen día, Adrián Murano. ¿Cómo te va? ¿Minería? ¿Cómo estás, Adrián? Y minería, el problema es que le bajó el precio internacional, con lo cual el beneficio de la quita de retenciones no tuvo un impacto al inicio y después no generó, digamos, un diferencial tal que les permitiera estar en ese podio. No por esto estoy diciendo que les haya ido mal, pero, digamos, no tuvieron... O sea, le dieron los beneficios, pero pasaron cosas, digamos. Claro, sí, por una cuestión internacional, digamos. Claro. Macri no es que no tuvo voluntad de ser los ganadores, pero bajó el precio de la mayoría de los productos, entonces ese diferencial en el resto de los commodities se sostuvo, en el caso de la minería no. El petróleo, vos mencionabas servicios, me imagino que servicios petroleros está a la cabeza del rubro de servicios, teniendo en cuenta que también se estimula muchísimo vaca muerta. Y ahí tenés, digamos, dentro de las energéticas tenés de todo tipo, o sea, desde las distribuidoras que han ganado, de Sur y de Nor, la semana pasada 2.135 millones de pesos en subsidios y compensatorios les giró el gobierno, lo había hecho, ustedes recuerdan, lo incluyó en realidad en el presupuesto para las gasíferas, pero además las productoras también han ganado, en el caso de las gasíferas, porque el gas en Boca de Pozo está $7, cuando naturalmente, bueno, no se sabe cuánto es el costo porque nunca nos lo dijeron, pero uno estima que no está más allá de los $3, con lo cual son valores que les han dado márgenes fenomenales. Bueno, Mirlin en ese negocio, el año pasado, en su último balance, 9.500 millones de pesos ganó, o sea, allí está en el podio, digamos. En un año. Claro, en un balance, sí. En un año 9.500 millones de pesos. Me imagino con este negocio, iba a utilizar una palabra un poco más vulgar, pero lo voy a dejar de lado. Con este negocio de las LELIC, ¿no? Y las LEVAC, bueno, las LEVAC se jubilaron y ahora, y los bonos cortos y demás, los bancos deben estar ganando como nunca. Sí, lo que pasa es que en el último tiempo, habida cuenta de cómo se les escapó el dólar, empezaron a aplicarle una serie de condicionantes, por ejemplo, aumentarles el encaje, entonces los limitan en parte de sus inversiones. De nuevo, no estoy diciendo con esto que no les vaya bien, porque además, ¿qué hacen los bancos? Invierten a través de otras formas. Pero, a ver, si uno hace el cálculo de que hoy la tasa de interés tal vez está entre el 62 y el 65%, con una expectativa inflacionaria que, no sé, está en el orden del 25 al 30%, bueno, basta hacer la división para ver cuánto van ganando. Y esto se sostiene hace muchísimo tiempo. Piensen que a lo largo de todo este año arrancamos con una tasa del 40%, con expectativas del 20%, más o menos duplicando. Supieron subir hasta el 80% las tasas, y hoy estamos casi con el gobierno festejando en 62, 63, 65. Sí, ¿no? Esa es la tasa que los bancos le prestan al Estado, llamémoslo, pero la tasa, si va una pyme a un banco, la tasa es 69, 70. Y para un descuento de un cheque está en 80. 80, digamos, pero en por general, eso. Claro, exactamente. El descuento de un cheque hay que aclararlo, porque no mucha gente sabe. El descuento de un cheque es la forma más común de financiarse de las pymes, que consiste en una operación muy sencilla. Un un acreedor, alguien que te compra, te paga en un cheque, vos no podés esperar el plazo de vencimiento del cheque, vas al banco y pedís que te adelanten el dinero y te hacen un descuento por ese dinero. Esa tasa es la que está mencionando Hernán,
y eso es impacto directo sobre los ingresos de la pyme. Por eso que hay que evaluar mucho cuánto está la tasa del descuento de cheque, porque la forma de financiarse de las pymes no tienen otra. Y eso es importante además porque no es que el empresario pyme está apurado en cobrar, sino que usa esa plata para comprar los insumos. O para pagarle a los empleados. O para pagarle a los empleados, exactamente. Claro. Se adelanta porque no tiene, porque además pedirle un crédito le lleva muchísimo más tiempo. Entonces, si tiene que hacer un trabajo, un laburo, es mucho más rápido esa cuestión. Bueno, o pagar salarios. Yo Claro. ayer escuché un relato de una empresa que adelantó un cheque, una empresa de 1 millón de pesos y que le dieron 600.000 pesos. Uh-huh. O sea, le cobraron una tasa de 40% mensual. Sí, sí. Bueno, sí. el problema Una es que empresa además textil muy importante. Uh-huh. esa plata que pierde es parte de su rentabilidad, obviamente, y el problema es que esa rentabilidad se viene cayendo, sobre todo en las pymes, por el aumento de las tarifas y por la caída del consumo más la apertura importadora. Entonces, en una rentabilidad que ya venía siendo magra en los últimos 3 años, vos le Y compras para una pagar porción salarios, adicional. Claro. Y para Claro. pagar salarios. Claro. La última pregunta. Casualmente ayer anoche tuve una reunión con un economista que me anticipó, me contaba esto, está cortada la cadena de pagos, está cortada la cadena de pagos, cortada pero tipo 3, 4, 5 meses. Me dijo que cada vez hay menos dinero en la calle, o sea, la percepción, me dijo, la percepción que vos tenés que hay menos plata, bueno, es real, hay cada vez menos circulante por la calle, hay una... Es un efecto buscado eso por la política económica. Claramente. Uh-huh. Y después me dio una información / análisis. Me dijo que el país va hacia una nueva devaluación entre 6 y 8 semanas y que esa devaluación va a ser entre un 8 y un 10%. Y me explicó este economista, y lo quiero chequear con vos, estamos hablando con Hernán Lecher, me habló de una cuestión, me lo explicó técnicamente y me dijo que uno de los factores importantes tiene que ver con la estacionalidad, que tiene que ver con las semanas previas a la liquidación de la cosecha, que es como la gran fábrica de dólares que tiene la Argentina. Y que fines de enero, principios de febrero o febrero, habrá una devaluación entre un 8 y un 10% que va a colocar el dólar a 43, 44. ¿Qué grado de verosimilitud tiene ese análisis? No, es muy válido. A ver, es lo que le han hecho al gobierno anterior recurrentemente. En realidad vos tenés la gran liquidación de divisas, sobre todo desde principios de marzo, con lo cual ahí te ingresan los dólares y las presiones tienden a bajar. ¿Qué hace en general? Bueno, los exportadores intentan retener para meterte presión justamente antes de eso, porque imagínate que si el dólar vale 100 pesos hoy, supongamos, y mañana vale 200, sin hacer nada gano 100 pesos, digamos, ¿no? Con lo cual te presiona para que devalúes. El gobierno podría no hacerlo, tiene dólares suficientes como para no dejarse presionar. Lo que pasa, y me imagino que este economista iba en esta línea, sospecha que como hizo ganadores recurrentemente los últimos 3 años a ese sector, probablemente sea susceptible del apriete y haya una devaluación. Vale la pena mencionar que estamos en el umbral del valor del dólar al que están los precios, digamos. Perdón, con un agregado. En marzo, abril, en ese momento, vencen 20.000 millones de dólares de deuda. O sea, se arma ahí una tormenta perfecta. Liquidación de cosecha y primer gran vencimiento de esta etapa de endeudamiento. Sí, yo no me acuerdo, deberían ingresar desembolsos del Fondo Monetario ahora a fin de año y en ese momento probablemente, no me acuerdo cuáles eran las fechas precisas, pero es probable que con eso puedan llegar a compensar. El problema es que todo lo que está ingresando del Fondo Monetario se fuga automáticamente. En los últimos 5.000 millones de dólares no quedaron nada, se fugaron todos. La única diferencia con los 15.000 anteriores es que los 15.000 anteriores hubo una devaluación importantísima y en estos 5.000 no, digamos, se fugaron pero sin devaluación. Con lo cual uno puede pensar que puede suceder lo mismo, por lo tanto es posible que en la previa de marzo lleguemos con presiones devaluatorias muy fuertes, sí, es muy probable. Hernán. Y de nuevo, Sí. un tema, estamos con los precios a 39.40, esa devaluación se va a precio automáticamente, ¿no? De nuevo, volvemos a lo de siempre. Por último, tenés ¿qué información tenés sobre el posible índice inflacionario del año 2019? ¿Estará rondando cuánto?
Si yo supiera. Bueno, pero teniendo en cuenta que este año fue 50, el año que viene va a ser 25 como mínimo, 30, digamos, por el efecto inercial. Plantea un 25 aproximadamente, y las expectativas de el REM del Banco Central están en ese orden. En 25. Sí, yo me reía porque, si yo les digo, las de este año era más o menos igual, menos te diría. Creo que estaban en el orden del 18-20, las del REM, y las del gobierno arrancaron en 12, en 10 en realidad, porque era 8-12, pasaron a 15 y terminamos en 50, o sea... de nuevo, yo creo que eso es, como decía mi viejo profesor de química, en condiciones normales de presión y temperatura, no tiene que pasar nada en el medio. Bien. Y es bastante improbable que eso suceda, con lo cual es una inflación medio raro. Yo tengo serias dudas de que eso se cumpla. Les sugiero que lean un tuit de Federico Pinedo, que festeja el 3,2. Sí.